Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos con el último tema sobre las funciones vitales del ser humano y nos toca hablar de la reproducción. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Parece mentira, pero estamos a punto de terminar el bloque de las funciones vitales del ser humano, de los seres vivos, y vamos a cerrar con el bloque de la reproducción, en el que solo entra un aparato, que es el aparato reproductor, tanto el masculino como el femenino, claro. Y vamos a hacer un total de 3 vídeos hablando sobre todo este tema. Cuando acabemos esto, se acabó la biología por este año. O sea, nos quedan 3 vídeos de biología. Luego empezaremos con la geología. Así que vamos al lío, que tengo ganas de... Me da pena por un lado terminar la biología, pero tengo ganas de empezar con la geología. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a hablar de la reproducción humana así en términos generales y de la salud reproductiva, ¿de acuerdo? Como siempre sabéis que tratamos tanto los aparatos en su anatomía como su fisiología, así como el apartado de salud. Así que hoy nos vamos a quitar estas 2 cosas. Cuando hablamos de reproducción humana, estamos hablando de reproducción sexual. Los seres humanos no tenemos reproducción asexual, es decir, hace falta un progenitor de sexo masculino y un progenitor o una progenitora de sexo femenino, cuyas células gaméticas, cuyos gametos se tienen que mezclar mediante la fecundación y van a dar lugar a una célula huevo o cigoto que dará lugar a un nuevo individuo que será mezcla de ambos padres. Cada uno de esos progenitores fabricará esos gametos en su aparato reproductor. El progenitor masculino en el aparato reproductor masculino, la progenitora femenina en el aparato reproductor femenino. ¿Cómo ocurre esto? Pues lo primero que va a ocurrir va a ser siempre la formación de los gametos, es decir, de los espermatozoides y de los óvulos, que ya hablaremos en vídeos posteriores sobre esto, el proceso de fecundación, después el proceso de desarrollo embrionario y por último el parto, que va a dar lugar a un nuevo individuo. Por centrarnos un poco más, decir que nuestros gametos masculinos y femeninos, es decir, los espermatozoides y los óvulos, evidentemente no tienen la misma forma, así que hablamos de que en el ser humano hay dimorfismo sexual, hay 2 formas de dimorfismo, ¿de acuerdo? También deciros que en el caso de la fecundación es interna. Sabemos que los animales podemos tener fecundación externa o fecundación interna, en el humano es interna y todo el tema de la fecundación también ocurre dentro del cuerpo. El resultado es el cigoto. Con respecto al desarrollo embrionario, deciros que es vivíparo, es decir, es un individuo que se va a desarrollar dentro de, en este caso, el útero materno, ¿vale? No es un huevo o no es un huevo dentro de un cuerpo, es directamente el individuo en el cuerpo. Es decir, a diferencia de los ovovivíparos y de los ovovivíparos. Aparte de esta introducción sobre la reproducción sexual, tenemos que tener en cuenta que los individuos cuando nacen no son maduros sexualmente. Hay ciertas partes de los aparatos reproductores que se van a ir formando durante el desarrollo embrionario o incluso en los primeros estadios de la infancia, en el caso del aparato reproductor masculino, y sobre todo ya la madurez sexual se va a alcanzar en la adolescencia. En ese momento en el que se inicia una etapa denominada pubertad, va a haber un despertar de ciertas determinadas hormonas sexuales que van a provocar todos los cambios que acaban dando a un individuo sexualmente maduro. Obviamente cambios fisiológicos. ¿Y de qué cambios estamos hablando? Pues va a haber cambios que van a ocurrir en ambos sexos y luego cambios que van a ocurrir solo en el sexo masculino y cambios que van a ocurrir solo en el sexo femenino, porque sabemos ya que tenemos un dimorfismo. ¿Qué nos ocurre a todos los humanos cuando llegamos a la madurez sexual? Pues nos ocurren 3 cosas. Coincide con un desarrollo de la madurez psicológica, ¿vale? O sea, la adolescencia y la pubertad están unidas. Pasamos de niños a adultos en esta etapa, entonces vamos a tener un desarrollo psicológico, mental, madurativo también, como personas. Además, vamos a desarrollar la identidad y la personalidad, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a estas edades, digamos que nos introducimos de pleno ya en la sociedad. El instituto nos sirve de puerta para aprender a ser ciudadanos, ¿de acuerdo? Y esto también va a estar incluido dentro de esta etapa de adolescencia, pubertad. Y por último, y esto nos pasa también a los dos,
es que nos va a aparecer el vello corporal. Obviamente y normalmente en los hombres mucho más patente, o sea, en el sexo masculino, perdón, no vamos a hablar de género, sino de sexo, en el sexo masculino mucho más patente que en el sexo femenino, pero también hay casos en los que hay personas de sexo femenino con bastante vello corporal. Cuando eres niño pues tienes ese vellito rubito en las piernas y tal, en las axilas no hay nada y de repente te empieza a salir pelo por todos sitios, axilas, bigote, zona púbica, etcétera, etcétera. Piernas. Así que pues esos son los cambios de los dos sexos. Y ahora vamos a ver por separado qué pasa en el masculino. Pues en el masculino se desarrolla la musculatura, de repente pasan de ser niños esmirriados a hombretones. Se desarrolla el pene y los testículos, ¿vale? Se cambian de tamaño, crecen y se hacen funcionales. Se empieza a cambiar la voz, tienen una voz más grave y también se empiezan a tener las primeras eyaculaciones. En el caso de la mujer, se desarrollan los senos, se ensanchan las caderas, supuestamente preparado para el futuro bebé que tiene que alojar en su útero, y también empiezan las primeras menstruaciones. Hoy lo vamos a dejar aquí. En los dos próximos vídeos vamos a hablar de la anatomía y fisiología del aparato reproductor y también hablaremos de los ciclos de los aparatos reproductores, los ciclos hormonales y del desarrollo del embarazo y del desarrollo embrionario y del parto. ¿Qué nos queda por hablar entonces? Hoy vamos a hablar de la salud reproductiva y de la planificación reproductiva. Entonces, esto está centrado sobre todo en el tema de la planificación en los métodos anticonceptivos, ¿vale? Los métodos anticonceptivos nos permiten planificar nuestra reproducción, es decir, cuando queremos concebir un bebé y cuando no queremos, bueno, cuando queremos que la mujer, o sea, el sexo femenino conciba el bebé y cuando no. Y aparte tenemos el tema de las enfermedades de transmisión sexual, también llamadas infecciones de transmisión sexual porque son infecciosas todas ellas y las podréis ver como ETS o ITS. A mí me gusta más el término ETS, ¿de acuerdo? Porque engloba todo. Y hay algunos de estos métodos anticonceptivos que vamos a ver que nos pueden proteger de las ITS o ETS y otros que no, simplemente nos pueden proteger frente a un embarazo. Bueno, pueden proteger al sexo femenino frente a un embarazo, punto y final, pero no protegen de ninguna infección de enfermedad de cualquier otro tipo. Vamos a dividir los métodos anticonceptivos en 4 grandes grupos. Métodos naturales que si no queréis tener hijos no los hagáis, ¿vale? Y no protegen de ninguna ETS. Métodos mecánicos, que son de una barrera física, son de media a alta fiabilidad, o sea que guay, y algunos protegen de ETS, como por ejemplo el preservativo, ahora los vamos a ver de uno en uno. Después tenemos los medios químicos o artificiales, que simplemente no suelen ser medicinas o otro tipo de sustancias químicas que van a inhibir la posibilidad de realizar una concepción, ahora veremos de qué formas. Y por último, los métodos quirúrgicos que obviamente involucran una cirugía, pueden ser reversibles o no, pero en realidad lo que van a hacer es alterar físicamente tu aparato reproductor. Dentro de los métodos naturales vamos a ver 2. El ogino, que simplemente es que eso es como ver cuándo te va a tocar el momento de regla y el momento de ovulación en función de tu última regla. Si eres una persona con una periodicidad correcta, supuestamente la regla es cada 28 días, a los 14 días del día 1 de tu menstruación deberías estar en el momento perfecto de la ovulación y por tanto en el momento perfecto para concebir. Si quieres concebir en ese momento en el que tienes que mantener una relación o realizar algún tipo de fecundación in vitro o lo que sea, y si no quieres, teóricamente en esos días no hagas nada. Pero muchas personas de sexo femenino no son regulares, entonces sobre todo en la adolescencia. Así que pues es un método completamente descabellado y hay muchos hijos que han nacido con este calendario. Otro método completamente no fiable es la toma de la temperatura. Se supone que el sexo femenino en los días de ovulación tiene la temperatura corporal más alta. Entonces se supone que si tienes la temperatura más alta de lo normal, pues mal, y si tienes la temperatura, o sea, si quieres concebir bien, si no quieres concebir mal, y si tienes la temperatura baja, pues no pasa nada, no vas a concebir. No hagas esto, es muy peligroso, muy peligroso. Vamos con las barreras físicas, ¿vale? Tenemos pues, sobre todo el preservativo, masculino y femenino. El preservativo femenino es un gran desconocido, simplemente es algo como desde el mismo, con el mismo material de látex, pero tiene como una forma de vaso. Tú lo puedes arrugar para introducirlo en la vagina y después eso se va a abrir por dentro.
Entonces puedes mantener relaciones y al final de tu relación lo desechas igual que el masculino. Otro caso de barrera física es el diafragma. Es una especie como de cuenquito pequeñito que se introduce dentro de la vagina y entonces hace una barrera. Y puedes mantener relaciones porque se supone que la penetración no va a llegar tan alto como está ese diafragma. Y luego lo sacas y ya está. Claro, recoge menos que un preservativo, por lo tanto es un poco menos fiable. Otro caso de barrera física es el DIU, que es el acrónimo de dispositivo intrauterino. Es un dispositivo con una especie de forma de T que se introduce en el útero y no lo puedes introducir tú, ¿vale? Eso lo tiene que hacer un ginecólogo y es como una especie como de operación ambulatoria. Simplemente vas, te lo ponen y te vas a tu casa. No tiene nada más, no vas a notar nada, no tiene ninguna molestia. Y simplemente eso se mantiene en el útero y se supone que va a impedir. Vamos ahora con los métodos químicos. Por un lado tenemos las cremas espermicidas. Son unas cremas que se aplican en la vagina o sobre un preservativo que ayudan teóricamente a matar los espermatozoides. De por sí suelen tener una eficiencia del en torno al 70%, así que solas no son una buena idea, pero junto, por ejemplo, con un preservativo, pues es un método fantástico de protección casi ya al 99% entre uno y otro. Los métodos químicos por excelencia son las pastillas, parches e implantes. Todos están basados en tratamientos hormonales que lo que van a hacer es impedir la ovulación. Es decir, tú cada mes vas a tener una menstruación porque tu útero se prepara igualmente para el posible embrión que llega y que se implanta, y cuando no llega, pues toda esa preparación que había preparado en sus paredes del endometrio, pues las desechas en forma de menstruación. Pero no va a haber ningún óvulo ahí, ni fecundado ni no fecundado, porque teóricamente estos métodos químicos anticonceptivos lo que hacen es que no ovules. Fiables, sí, bastante, al 90 y mucho por ciento también, ¿vale? Sí, se toman correctamente y no tomas ningún tipo de inhibidor porque existen sustancias que pueden ser inhibidoras de estas hormonas químicas. Eso viene siempre muy explicado en los prospectos de las medicinas. Y no es más que leerlo y consultar al médico o al farmacéutico en caso de duda. Los parches que hay que colocarlos bien y los implantes van bajo la piel y entonces también te los tiene que colocar un médico. Las pastillas pues te las tomas tú. Además ahora también hay, que no lo he puesto en la imagen, no sé por qué, unos anillos que son intravaginales que se quitan solo durante la menstruación, que también van liberando hormonas en la vagina y también hacen esta función antiovulación. Y luego tenemos la pastilla del día de después famosa, que no es un método abortivo, ¿de acuerdo? Quiero que quede esto muy claro. Lo que va a impedir es la fecundación. Va a hacer todo lo posible para que el ambiente hormonal del útero no permita una fecundación. Pero sí, cuando se toma esa pastilla, la fecundación ya ha ocurrido porque tienes como 3 días para tomarla. Eso no hay vuelta atrás. Esa fecundación sigue hacia adelante, ¿vale? Y por último, los métodos quirúrgicos consisten en la ligadura de trompas de falopio o la vasectomía. La ligadura de trompas de falopio es que cortan las trompas de falopio, es decir, la conexión de los ovarios con el útero, de modo que por mucho que un óvulo intente salir de ahí, pues no va a pasar, y un espermatozoide intente entrar, no va a pasar, ¿vale? Las cortan, las suturan, obviamente, no dejan ahí eso abierto y ya está. Antiguamente era irreversible, hoy por hoy existen métodos reversibles. Pero suelen usarse los irreversibles porque si llegas a ese punto es porque realmente no quieres tener más hijos o no quieres tener hijos. El caso del sexo masculino es la vasectomía y lo que te cortan son los conductos por los que salen los espermatozoides de los testículos hacia el exterior. Igual, entonces, aunque se produzcan espermatozoides, no van a llegar a ningún sitio. Por último, vamos a hablar un poco de más otros temas de salud reproductiva o de planificación reproductiva, como puede ser la infertilidad. La infertilidad es la imposibilidad de producir gametos sanos y adecuados para producir una fecundación y un desarrollo embrionario. En el caso de los gametos masculinos suelen ser problemas de malformaciones, problemas de movilidad o ausencia total de espermatozoides. En el caso femenino suele ser escasez de óvulos o malformación de los óvulos o algún tipo de obstrucción en las trompas de falopio. O también puede ocurrir que tengas malformaciones en el útero y entonces la implantación no sea correcta. Y la solución a esto suele ser la reproducción asistida, es decir, una reproducción ayudada por alguien más. Y tenemos 3 tipos de reproducción asistida principales hoy por hoy. La inseminación artificial, que básicamente se toman los espermatozoides de la persona de género de la persona de sexo masculino y se introducen en tu vagina, en tu útero, para que luego ellos ya vayan a su sitio, es decir, a las trompas de falopio a buscar ese deseado y buscado óvulo.
La siguiente opción es la fecundación in vitro. Y entonces lo que se hace es que se sacan tanto los espermatozoides como los óvulos del género de la persona de sexo masculino y la persona de sexo femenino. Y en un laboratorio se unen ambos y una vez que ya se ha formado el cigoto, el embrión se implanta en el útero de la mujer y ya se mantiene un desarrollo embrionario normal. Y en el último caso, la transferencia de embriones es casi totalmente igual, pero el momento de la implantación es diferente. Y para terminar vamos a hablar de las temidas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, ETS o ITS. Son enfermedades producidas por bacteria o virus o hongo que van a producir una enfermedad en principio en la zona genital, pero que puede llegar a afectar y tener otras afecciones en otras partes del cuerpo y puede llegar a ser muy grave, ¿de acuerdo? Incluso si no se tratara, antiguamente había gente que moría de enfermedades de este tipo. Hoy por hoy no, pero tu salud sí puede quedar muy afectada. Vamos a ver, ahora depende. Entonces, ¿qué ocurre con estas enfermedades? Los síntomas que tú vas a tener dependiendo de esta enfermedad son los siguientes. Las clamidiasis normalmente simplemente producen escozores, picores, irritación en la zona genital, en la boca, si no tienes cuidado. Y lo único grave de esto es si si hay una persona de sexo femenino que está embarazada y la bacteria llega al feto, porque puede llegar a producir abortos espontáneos. Se suele curar con cremas paliativas de los síntomas de los picores y la irritación y con antibióticos y punto. En el caso de la gonorrea también hay irritación, también puede haber algún tipo de secreciones, ¿de acuerdo?, en los genitales, y se suele curar también con cremas y antibióticos, pero es bastante resistente a muchos antibióticos, es decir, ha ido evolucionando y mutándose y esas mutaciones se han adaptado y ya no las matan esos antibióticos, ¿vale? Entonces hace falta buscar nuevos antibióticos, pero la tecnología es limitada y la bacteria va más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser difícil de erradicar de tu cuerpo. Y luego, en caso de embarazo, también pasa al feto y en este caso produce malformaciones en los ojos. Y en el caso de la sífilis producen una especie como de ulceraciones o pompas o vejigas en las zonas genitales llamadas chancros, ¿vale? Pero el nombre de chancro es como una cosa muy común, ¿vale? En dermatologías y infecciosa en general. Entonces tampoco le prestéis mucha atención al nombre. Si no se cura, puede, con antibióticos y cremas, etcétera, puede llegar a producir la muerte. El problema de estas tres enfermedades es que tienen periodos de incubación, igual que muchas enfermedades infecciosas. Entonces tú te ves normal, no tienes síntomas, incluso a veces son asintomáticas en ciertas personas, pero sí la puedes transmitir. Quizás las enfermedades de transmisión más graves sean las que se transmiten por virus, porque como sabéis, los virus hoy por hoy tenemos muy pocas curas, podemos controlar como mucho su reproducción, pero no hay un antivirus como hay un antibiótico, ¿vale? No hay un antiviral realmente efectivo y la mayoría de las enfermedades pueden llegar a conducir a la muerte, aparte de que pueden tener efectos devastadores en los fetos, en los futuros bebés. La enfermedad vírica por excelencia es el VIH, que es el acrónimo del virus de la inmunodeficiencia humana, que en sus estadios de peor ya desarrollo final lo llamamos SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto de la inmunodeficiencia humana, inmunodeficiencia adquirida? Este virus lo que hace es que va a ir a tus glóbulos blancos y va a impedir su correcto desarrollo. Entonces va a disminuir la cantidad de glóbulos blancos en tu sistema inmune y entonces vas a estar abierto a cualquier tipo de infección, desde una gripe hasta un resfriado hasta todo. O sea, tu sistema inmune va a estar deprimido. Vas a estar bajo defensas y entonces al final te mueres, pero no por el virus del VIH, sino por ese estado final de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque es que vas a pillar todas las infecciones del mundo, neumonías, todo. Entonces te acabas muriendo de estas cosas secundarias. Hoy por hoy, gracias a muchísima investigación y que el SIDA ha sido una enfermedad terrible entre los años 80 y 90, hay mucha concienciación, hay mucho control y hay medicamentos que permiten mantener a raya el virus. Incluso en los últimos años hay estudios que han descubierto que el virus ha llegado a desaparecer
del cuerpo humano. Ya hay personas que son capaces de convivir el resto de su vida, hacer una vida más o menos normal, siempre y cuando tienes que tener en cuenta que no puedes mezclar fluidos como sangre, saliva, secreciones sexuales, etcétera, con otra persona sin un tipo de barrera física, porque vas a contagiarla. Pero al menos no te mueres. Y puedes llevar una vida más o menos normal y un trabajo más o menos normal. Otro caso es el herpes. El herpes es un grupo de virus, ¿vale? Los herpes virus. Y hay herpes de los que te salen en el labio y hay herpes que son genitales. No son graves en un principio, pero sí que si no se tratan pueden llegar a provocar incluso problemas en los órganos. Y el otro caso muy famoso y que ya empieza a tener no cura, pero sí prevención gracias a una vacuna, es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, como mucho, te va a producir como unas ulceritas, vejiguitas en la zona genital. Hay gente que es asintomática y no lo nota y te puedes tener una vida completamente normal. Pero parece ser que hay indicios científicos de que las personas portadoras de virus de papiloma humano, o sea, en este caso las personas de sexo femenino portadoras de virus de papiloma humano pueden o tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de cuello de útero, cáncer uterino. Entonces, obviamente, pues mejor evitarlo. El problema es que este sí que es asintomático en la mayoría de las personas, y entonces tú puedes mantener relaciones sin ningún tipo de protección o barrera física, como ser un preservativo, y estar contagiándolo a una, otra y otra sin darte cuenta. Hoy por hoy existe una vacuna. Hoy por hoy tengo entendido que se lo puede poner cualquier persona de cualquier edad de género femenino. Y luego, con respecto a otros patógenos, estábamos hablando antes de los hongos. Por ejemplo, tenemos la candidiasis. Es un hongo, Candida albicans, y también produce mucho picor, irritación, tanto en la zona genital como en la boca puede llegar a estar. O por ejemplo las ladillas, que son piojos del vello púbico. O la tricomoniasis, que el vector de infeccioso es un protozoo llamado Trichomonas, escrito Trichomonas vaginalis. En hombres suele ser asintomática, pero en mujeres produce inflamaciones en la vagina. Y también tiene un periodo de incubación y pues es un problema. ¿Cómo evitar todo esto? Pues para empezar, tener una buena higiene en la zona genital, por ejemplo, para evitar pillar piojos, ladillas. Y en el caso de mantener relaciones, siempre con protección. Si es una relación esporádica, por supuesto una protección que sea tanto física y que impida el embarazo, como que impida una posible enfermedad de transmisión sexual. Es lo mejor. Y en caso de que creas que has podido estar en contacto con una persona infectada, pues siempre acude al médico y que te hagan las pruebas pertinentes, y mientras tanto pues mantengas la precaución pertinente. Y nada más, hasta aquí el día de hoy, sí, el vídeo de hoy. Creo que me he enrollado un montón con las enfermedades y con los métodos anticonceptivos, pero es que es un tema que suele ser muy interesante, que a veces no es tan fácil encontrar esa información. En internet hay muchísima desinformación, muchísima infosicación y muchísimos bulos alrededor de esto, y por eso quería pararme un poco más y hablar un poco más de esto. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda la confianza del mundo, la puedes dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.